Vamos a ver el problema 3 de probabilidad del 2019, el suplente. Dice, el tiempo de espera para renovar el pasaporte es una variable que tiene la función de distribución, ¿vale? Función de distribución y la llama con F mayúscula. Esto es un pelín diferente a la de antes, que la llamaba P mayúscula, ¿vale? Y esta tiene pues un poquitín más de delicada. Esta es un poquitín más delicada que la anterior. Dice, volvemos en lo mismo, que al valor que tú le puedes meter aquí, esto es una función que es lo igual que te he explicado antes, una caja, que esta caja en este caso lo que hace es esto de aquí, pero esta caja la llama F mayúscula, tú le puedes poner el nombre que quieres. Pues F mayúscula lo que hace es esto, x más 10, x menos 10 partido 80. Y a la caja esta solo le puedes poner valores que estén entre 10 y entre 90. ¿Vale? Tú podrías calcular f de 10 perfectamente, podrías calcular f de 70 perfectamente, pero lo que no podrías calcular es f de 5, porque está fuera, no está entre 10 y 90, ni tampoco podrías calcular f de 100, porque queda fuera. F de 100 y f de 5 no cuentan, no se pueden calcular, estos sí. Entonces, esto sigue siendo una probabilidad. Lo que pasa es que si te fijas, a diferencia de antes, el ejercicio de antes tenían la probabilidad de x y nos decían que la x podía ser igual o 0, o 1, o 2, o 3. Y entonces esta, que es la P, nos dice la probabilidad de que sea 0, o de que sea 1, o 2, o 3. En este caso, la f de x lo que nos da es un intervalo entre 10 y 90. ¿Qué ocurre? Que lo que nos da la probabilidad es de que sea menor. ¿Qué significa? Si yo calculo f de 50, que sería sustituir aquí el 50, 50 menos 10 partido por 80, sería 40 partido por 80, que esto da creo que 0,5. Esto no es la probabilidad de que salga 50, es la probabilidad de que salga menor que 50, ¿vale? La P, si yo calculara P de 50, la P de 50, lo que me da aquí, sí que es la probabilidad de que sea exactamente igual a 50. Esto es la P, que es el ejercicio anterior. Pero lo que es la F no me dice que sea 50, sino cualquier número por debajo de 50. Esto es un poquitín más complicadillo de entender. A ver si, espérate a ver si encuentro un ejemplo que te sea más sencillo esto. Sí, mira, por ejemplo, el mismo ejemplo del ejercicio este. Entonces estamos esperando el autobús, ¿vale? Estamos en la parada del autobús. Entonces, si tú calculas el tiempo de espera y pondrías P de 3, sería que el autobús tarde en llegar, la probabilidad de que el autobús tarde en llegar exactamente 3 minutos, ¿vale? De que tarde en llegar 3 minutos. Pero esta pregunta no tiene mucho sentido. Tú no quieres calcular la probabilidad de que tarde en llegar 3 minutos. A ti te interesa más f de 3, que es la probabilidad de que tarde en llegar menos de 3 minutos. Es decir, da igual que te tarde 2 minutos, 2 minutos y medio, 1 minuto. Esta sería la diferencia entre la P y la F, ¿vale? La P de 3 sería que el autobús, tú estás en la parada esperando el autobús, que el autobús tarde en llegar exactamente 3 minutos. Y la F sería la probabilidad de que tarde en llegar como mucho en 3 minutos, menos de 3 minutos, ¿vale? Siempre la F es de que tarde menos de 3 minutos. Entonces, aquí la F, el tiempo de espera, a ver, de que era de renovar el pasaporte, ¿vale? No tiene sentido preguntarte tú P de 50. Es decir, la probabilidad de que tardes 50 minutos exactos en renovarte el carnet. Lo interesante es F de 50. La probabilidad de que tardes como mucho 50 minutos de espera. Como mucho 50 minutos. Es decir, que sea menos que de 50. Entonces, si te fijas, ya la pregunta A va en ese sentido, que es, dice, el tiempo de espera tal es este, ¿vale? Para estos valores. Dice, la probabilidad de que el tiempo de espera sea menor a 50 días. Entonces simplemente te está preguntando f de 50. F de 50 te está pidiendo.
porque esto ya te da la probabilidad de que sea menor que 50, que es 50 menos 10 partido 80, que es 40 partido 80, que es 0,5. Es decir, tienes la probabilidad 0,5 de que te renueven el carnet en menos de 50 días. Puede ser 40, puede ser 35, puede ser 49, pero esa es la probabilidad de que sea el tiempo de espera menor de 50 días. Y el apartado B, aquí es donde hay un poquitín de atasco, porque es un poquitín más complicadillo, es de que sea superior a 70 días, es decir, que tengas que esperar más de 70 días. Entonces, si yo pusiera f de 70, ¿vale? Que sería 70 menos 10 partido 80, que serían 60 partido 80, que esto da 0,75, ¿vale? Esta f de 70 sería el tiempo de espera menor de 70 días, ¿vale? Pero a mí no me preguntan menor de 70 días, me preguntan que el tiempo de espera sea mayor de 70 días. Entonces, aquí, a ver si te lo represento aquí, y aquí pongo el 70, lo que me está diciendo es que todo lo que tengo por debajo del 70, ¿vale? Sería 0,75. ¿Vale? Pero a mí no me están preguntando menor de 70. A mí me están preguntando mayor de 70. ¿Qué es lo que hay aquí? Y lo que hay aquí es relativamente sencillo de calcular porque todo siempre es 1. Por lo tanto, aquí no te están pidiendo f de 70. Te están pidiendo 1 menos f de 70. Es decir, lo que le falta a esto para ser 1. 1 menos 0,75, que es 0,25. ¿Vale? Simplemente, si lo que te piden con la F mayúscula es que el tiempo sea menor, simplemente lo sustituyes por 50. Pues lo sustituyes por 50 y este es el resultado. Pero si te dice que sea mayor a 70, lo que tienes que hacer es el resultado restárselo a 1, porque digamos te están pidiendo lo que le falta. Tú siempre calculas lo de abajo, entonces en este caso para que sea mayor te están pidiendo lo que falta, ese 0,25 que le falta para completarlo a 1.